Marta. Vamos empezando con las presentaciones. Vale, pues si te parece bien, mientras damos tiempo a que Ana Gil llegue, comenzamos con las presentaciones. Empiezo por mí. Soy Verónica Sanz, responsable de análisis y estudios de SpainSIF, el Foro Español para la Inversión Sostenible. Soy usuaria de Codicta desde noviembre de 2019 y accionista a través de la Bolsa Social desde diciembre. Yo no soy la importante aquí, solamente voy a moderar este encuentro, esta mesa 6 de financiación y sector público e iniciativas del encuentro por una moda sostenible organizado por Ecodicta y LUM. Aquí los importantes son los participantes, esos responsables de cada una de sus áreas de varias entidades que van a entrar en este debate en las claves de la financiación para la moda sostenible. Empezamos entonces con Ana Ullón, de medición de impacto de Open Value Foundation. Está con nosotros también Javier Sánchez, CEO de ANSID. Nos acompaña Antón Jauregui, responsable de comunicación y marketing de la Bolsa Social. Begoña Pastor, Strategic Partnership and Alliance Manager de Angela Impact Economy. Luis Sánchez, de Escuela de Organización Industrial. Y tratando de conectarse está Ana Gil, Head of Sustainability en Malbright Assets. Perdonad mi pronunciación, soy horrible con el inglés. Si os parece bien, para remendar estos errores de pronunciación, os doy paso a cada uno de vosotros, os presentáis y presentáis vuestra entidad en muy poquito tiempo, unos 3 minutitos cada uno. Empezamos con Ana Ullón, si te parece bien. Perfecto. ¿Se me oye? Perfectamente. Genial. Pues bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a Ecodicta y a LUM por contar con Open Value Foundation y conmigo para la mesa redonda de hoy, y Verónica por la presentación. Como decías, yo formo parte del equipo de medición de impacto de Open Value Foundation. Lo que hacemos es, por una parte, medir y hacer la gestión del impacto de la fundación que generamos de manera interna, y por otra parte hacemos el seguimiento y acompañamiento de las iniciativas sociales que apoyamos. Además, acompañamos a Global Social Impact Investments, que es una gestora de fondos de inversión de impacto que pertenece al grupo Santa Comba, al que también pertenece Open Value. Y un poco más concretando en Open Value Foundation, somos una fundación familiar que tenemos la misión de impulsar y de difundir un modelo híbrido entre la filantropía tradicional y la inversión de impacto. ¿Con qué fin? Con el fin de mejorar la vida de las personas más vulnerables. Entonces, con esta misión en mente, lo que hacemos para invertir o para apoyar es aplicar un enfoque de Venture Philanthropy. Y lo característico de este enfoque es que no se centra exclusivamente en la pata económica o financiera, sino que ofrece al empresario social pues, poder recibir un acompañamiento estratégico, transversal y a largo plazo, para que esa solución que está llevando a cabo sea sostenible y escalable. No nos definimos ni concretamos ningún ámbito de actuación porque preferimos centrarnos más en el cómo cada empresa está contribuyendo a mejorar la vida de las personas más vulnerables y en qué mecanismos está utilizando para poner en valor la libertad y la dignidad de estas personas. Y es así un poco como llegamos a nuestra primera experiencia y quizás primera de mucha experiencia con una empresa, bueno, con un proyecto de moda sostenible que es la escuela Mary Help College. Llevamos una serie de años apoyándola, es una escuela de formación profesional en Etiopía que genera oportunidades de formación profesional para el sector de la moda, para jóvenes de bajos recursos en Etiopía. Tenemos mucho cariño a este proyecto porque el sector de la moda está creciendo muchísimo en Etiopía, entonces creemos que les aporta una formación de calidad para poder acceder a estos trabajos y el impacto está siendo muy positivo, con una empleabilidad del 98%
y por tanto nuestro contacto con la moda sostenible está siendo muy positivo, pero con muchas ganas de aprender del resto. Fantástico, Ana, muchísimas gracias. Pasamos a Javier Sánchez, por favor. Hola, buenos días a todos. Gracias por la intro, Verónica. Ante todo, bueno, como decía también Ana, para mí es un placer estar aquí en este evento organizado por Ecodicta y por LUM, porque considero que es algo que sin duda hay que reivindicar y como luego supongo que también comentaremos más en detalle, ya no solo las empresas de moda lo reivindican, sino también los Venture Capital como tal. De hecho, estamos asistiendo en los últimos 2 o 3 años al nacimiento de varios VCs que precisamente van buscando inversiones de impacto social. Con lo cual, bueno, luego ya tendremos ocasión de charlar sobre ello. En ANSID, básicamente somos una consultora especializada en startups y capital riesgo. Dentro de estas startups, pues tenemos clientes que pertenecen al sector de la moda y básicamente los ayudamos a crecer, ¿no? A definir lo primero su roadmap de crecimiento y dentro de este roadmap es muy importante la pata de financiación, porque no olvidemos que si no hay recursos, pues lógicamente, independientemente del sector, pues no se puede escalar la compañía. Es ahí donde intentamos aportar valor y colaboramos con estas empresas, entre ellas, por ejemplo, colaboramos con Ecodicta, con Raúl desde hace unos meses, pues intentamos aportar valor en 3 áreas. La primera sería la parte de financiación pública, en la que básicamente detectamos qué fuentes de financiación provenientes de fondos públicos pueden encajar en este roadmap o en esta estrategia de crecimiento de cada startup y intentamos conseguir pues, esta financiación que, como veremos posteriormente, pues, tiene una serie de ventajas frente a la financiación privada. Luego también atacamos la financiación privada y en este caso lo hacemos pues, definiendo, por ejemplo, cómo escalar una compañía y cómo hacer que una compañía pues, llegue a ser una empresa con un modelo de negocio escalable. Ahí lo que también intentamos hacer es definir y profesionalizar la parte de esas rondas de inversión y luego pues, valernos de alguna manera de la network que tenemos de inversores y de VCs que sabemos que apuestan por ese tipo de empresa y que puede ser una oportunidad de inversión para ellos. Y por último también colaboramos con este tipo de empresas en la gestión del día a día, en esa gestión financiera, en ese seguimiento mensual. También es muy importante para que una empresa vaya creciendo, ya no solo que tenga una estrategia de crecimiento coherente, sino que también vaya validando y vaya midiendo si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal y luego también, pues, dependiendo de cada área, qué se puede hacer mejor, etcétera. Eso es un poco lo que hacemos en ANSID. Aparte también, yo gestiono el deal flow de un vehículo de inversión que se llama Aurorial y, bueno, pues ahí hacemos inversiones de tickets entre 50.000 y 100.000 euros en startups en fases iniciales y eso es un poco lo que os puedo aportar por mi parte. Así que será un placer charlar más en detalle. Gracias. Fantástico, muchísimas gracias. Antón, es tu turno. Vale, hoy se me oye bien, ¿verdad? Todo bien. Muy bien, oye, muchísimas gracias, Verónica, y bueno, por supuesto al equipo de Ecodicta, que conocemos bien. Bueno, yo soy Antón Jauregui, llevo toda la parte de comunicación y de marketing en la Bolsa Social. Muy rápidamente, para los que no nos conozcáis, la Bolsa Social es una comunidad de empresas y de inversores de impacto social, ¿vale? Lo que hacemos es conectar a empresas que se encuentran en fases tempranas, que necesitan capital para crecer, que tienen ya un equipo consolidado, un equipo inicial, pero adecuado para la empresa. Han tenido sus primeras ventas, son escalables, etcétera, y además tienen esa particularidad de que son empresas que tienen un objetivo, una misión de impacto social o medioambiental, ¿vale? Lo que quiere decir es que se enfocan a resolver retos sociales o medioambientales, ¿vale? Y todo esto lo que hacemos es conectarles con inversores y lo hacemos a través de una plataforma que es la Bolsa Social, que se conoce como una plataforma de financiación participativa o equity crowdfunding, que al fin y al cabo lo que hacemos es eso, ¿no? Pues poner en contacto a empresas con estos inversores. Por lo tanto, nuestros objetivos son 2. Por un lado, impulsar empresas de impacto social en fases tempranas a través de esta financiación y, por otro lado, promover en la sociedad la cultura de la inversión de impacto, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final
Toda esta gente que está invirtiendo a través de nuestra plataforma está realizando inversiones de impacto, aunque no lo sepan muchos de ellos, ¿no? Porque nosotros también luego les pedimos esas métricas de impacto a las empresas, etcétera, y se hace un seguimiento, ¿no? Entonces, nada, hasta ahora lo que hemos hecho ha sido, bueno, nacimos en 2015 y hemos financiado un total de 24 empresas de impacto social, por un total que supera ya los 5 millones de euros que se han invertido a través de la plataforma. Y bueno, entre ellas, bueno, están de moda sostenible. Hablando de moda sostenible, está por supuesto Ecodicta, que se financió con nosotros hace poquito, en el 2020. Luego otra, por ejemplo, Hemper Handmade, que a lo mejor la conocéis, y otras pues, como Twin and Chic, por ejemplo, o One Oak. Y bueno, y además de estas, pues bueno, hemos lanzado un fondo que también lanzamos en el año 2020, un fondo de impacto con un primer cierre de 10 millones de euros. Nuestro objetivo es llegar a los 20-25 este año. Y también hemos hecho ya 5 primeras inversiones en 5 empresas. Y de moda sostenible, pues hay una que es Sepia, que a lo mejor os suena también. Y nada más, muchísimas gracias de nuevo y encantados de estar aquí y hablar sobre empresas de moda sostenible y de finanzas, que es lo que hacemos. Fantástico, muchísimas gracias, Antón. Pasamos ahora a Begoña. Begoña, cuando quieras. Pues buenos días a todos también y bueno, con mis compañeros ya, a medida que vamos avanzando nos repetimos un poco, pero repetir el agradecimiento a Verónica por la introducción y por supuesto a Ecodicta y LUM por permitirnos participar en este evento. Bueno, como comentaba Verónica, soy responsable, lo voy a decir un poco más sencillo, quizá ya no tanto en inglés, ¿no? Abusamos mucho de los anglicismos muchas veces, es cierto. Soy responsable de relaciones externas y de alianzas estratégicas en Angela Impact Economy. Angela Impact Economy es una empresa que trata de ofrecer soluciones a los diferentes retos sociales y medioambientales, tanto a empresas como al sector público en muchos de los casos, puesto que lo que buscamos es impulsar la economía de impacto y ampliar también el conocimiento, ¿no?, sobre esta economía de impacto, tratando también de superar lo que es conocido hasta ahora como la RSC. Todos los que estamos aquí conocemos muy bien, ¿no?, las diferencias entre la economía de impacto y la RSC, pero muchas veces en el ámbito de las empresas no es un ámbito sencillo, ¿no?, de trasladar y que requiere mucha acción pedagógica también, ¿no?, y de impulsar un poco este conocimiento. Desde Angela trabajamos también en el ámbito de la inversión, aunque no es nuestro core, no es nuestro ámbito fundamental. Nosotros no invertimos directamente en empresas, pero sí que tenemos un vehículo de coinversión. Invertimos en fondos de impacto especializados en impacto. Y por otro lado, lo que ofrecemos son soluciones concretas, como decía, las empresas, ¿no?, desde un ámbito de consultoría, pero ayudamos sobre todo a poder cumplir con el ámbito regulatorio desde el punto de vista, por ejemplo, de todo el tema de las memorias sostenibles, que bueno, no sé si lo conocerán los participantes, pero bueno, es un ámbito en el que ahora van a haber modificaciones y que incluso empresas mucho más pequeñas van a estar obligadas a reportar, ¿no?, información no financiera sobre su impacto social y medioambiental, lo cual nos parece pues muy positivo, ¿no?, que cada vez las empresas estén mucho más centradas, ¿no?, en este tipo de impacto. Desde ahí ayudamos a cumplir con este ámbito regulatorio en función de las memorias sostenibles, también en el ámbito de las finanzas sostenibles, y lo hacemos también con un enfoque de medición, aportando soluciones tecnológicas para la medición de impacto. Es un tema que no es sencillo, que no está para nada solucionado, ¿no?, y que está en evolución, pero sí tratando de medir siempre el impacto de las empresas, ¿no?, en este ámbito. Por otro lado, impulsamos distintos proyectos estratégicos, entre ellos, por ejemplo, tenemos un proyecto ahora en el que tratamos de impulsar el tema de la economía circular en empresas medianas y pequeñas. Nos parece que el tema de la economía circular es otro de los elementos importantes ahora mismo, y que, hablando de moda sostenible, pues es un tema central, ¿no?, que es un sector muy estratégico en este ámbito. Y luego, como os comentaba, pues también tratamos de impulsar un poco todo el conocimiento de
de la economía de impacto a través de nuestro think tank y de acercar, ¿no?, al mundo de la empresa el impacto social y medioambiental. Fantástico, Begoña. Muchísimas gracias. Luis, cuando quieras. Gracias, Verónica. Bueno, pues como el resto de participantes, agradeceros a ti, a LUM y a Ecodicta por permitirnos participar en este evento. Yo trabajo en la Escuela de Organización Industrial, que es una fundación del Ministerio de Industria. Somos una escuela de negocios un poco atípica, tenemos una serie de actividades como máster, como cualquier escuela de negocios, pero aparte tenemos una actividad muy potente financiada por fondos públicos orientados a apoyar a emprendedores, orientados a ayudar a desarrollar pymes y también ayudar a capacitar a jóvenes en busca de empleo. En el ámbito de emprendedores, concretamente, trabajamos con diferentes proyectos empresariales. Hemos tenido cerca de 50 coworking por toda España. Trabajamos con cerca de 20-22 proyectos en cada uno de los coworking, en el cual damos, aparte de una formación común para ayudarles a estudiar con metodologías ágiles y ayudarles a crear la empresa, por lo menos a estudiar ese proyecto, y trabajamos con cada uno de ellos con 40 horas de tutorías individualizadas durante 5 meses, con el objetivo, primero, de estudiar, de ayudarles a estudiar esa idea de negocio, marcar esa hoja de ruta y a partir de ahí, pues, decidir financieramente cuáles son sus necesidades. Y pues, como te digo, llevamos trabajando desde el año 94 con emprendedores y con la metodología de coworking, con estas metodologías ágiles desde hace 5 años, y actualmente pues seguimos desarrollando actividades de este tipo, ahora mismo online sobre todo por la pandemia, pero seguimos teniendo coworking por toda España. Fantástico, Luis. Muchísimas gracias. Ana, Gil, cuando quieras, por favor, activa también la cámara para que te podamos ver. Voy a activar la cámara, a ver si soy capaz. A ver. Aquí está. Ahora sí. Ahí, perfecto. Bueno, muchas gracias, Verónica. Muchas gracias a Ecodicta y a LUM por haberme invitado a formar parte de esta mesa. Yo trabajo en Milbreed, soy la responsable de sostenibilidad. Conocí a Raúl cuando el año pasado realicé un white paper en el que uno de los participantes fue precisamente Ecodicta y desde entonces sí que tengo contacto con él. Me parece muy interesante vuestro proyecto. Estoy especialmente interesada en el sector textil por el número de CO2 que emite la industria, por el número de emisiones que se producen en la industria de la moda, que es, como ya sabéis todos, de las más contaminantes. En nuestra empresa, por un lado, tenemos consultoría y asesoramiento de empresas y por otro lado estaría la rama de sostenibilidad en la que cada vez más empresas pequeñitas nos preguntan cómo puedo hacer para llegar a mis clientes pero teniendo impacto con lo que hago. Entonces sí que es cierto que hay muchas empresas que están interesadas ya antes que nada de, oye, yo quiero certificarme. A ver, antes de certificarnos tenemos que tener un propósito, tenemos que saber por qué hacemos las cosas. Entonces, bueno, no suelto más rollo. Muchas gracias por dejarme participar en esta mesa. Muchas gracias a todos. Si os parece bien, empezamos entonces con el debate. Haré preguntas, las lanzaré a la audiencia. El primero que la coja, pues contesta. Y los siguientes, haremos uso de las cámaras, levantad la mano. Estaré pendiente a veros para daros paso. Y bueno, la industria de la moda es una de las más contaminantes. Buscamos impacto con esta inversión sostenible. Pero para empezar, ¿cómo pueden las finanzas incentivar la moda sostenible? ¿Quién se anima? Pues, Luis, a ver, bebe agua. Yo por romper el hielo, también voy a hacer referencia un poco a lo que decía Antón, ¿no? Porque precisamente
yo creo que la parte financiera es clave a la hora de desarrollar proyectos que escalen y que verdaderamente tengan ese impacto social en la sociedad que se busca. Y quería también comentar en los últimos 2 o 3 años el nacimiento de este tipo de iniciativas en cuanto a VCs, porque precisamente Antón puede hablar mucho más en detalle que yo de esta parte, pero han sido varios los VCs que han nacido para apostar por este tipo de iniciativas. Y esta sintomatología yo creo que es algo que lo que viene a confirmar es que hay un interés por parte del capital en incentivar este sector y este tipo de empresa, pero aparte de eso, bueno, pues por llevarlo también un poco a nuestro terreno de consultoría pública, pues también hay una serie de ayudas, como puede ser ENISA, que son muy interesantes para apalancar esos fondos privados. Entonces yo creo que esa sinergia que puede haber entre capital privado y capital público, sin duda puede hacer que surjan cada vez más empresas de impacto social, y en este caso del sector de la moda. Entonces, bueno, eso sería un poco la reflexión inicial. No sé si queréis sobre eso ir construyendo. Sí, si quieres añado un poquito. Javier, gracias. Sí, o sea, como decías, ¿no? Hay muchos VCs. Yo creo que ahora hay mucho dinero, ¿vale? O sea, dentro del pequeño porcentaje de dinero que se mueve en el mundo, el que está dedicado al impacto, pero ahora sí que están saliendo fondos, efectivamente, y empieza a haber pues mucho movimiento en el mundo del impacto también en España, ¿no? Entonces es un buen momento para empresas de impacto realmente, para tener ese valor diferenciador, para ir a donde inversores que realmente miren esa parte también, ¿no? No solo les estén exigiendo una rentabilidad hasta el infinito sin tener en cuenta otras cosas, sino que también les están pidiendo ese impacto, ¿no? Que lo demuestren, etcétera, ¿no? Y sí, como has dicho, yo creo que es súper importante para estas empresas alinearse con inversores que estén, digamos, más bien rodearse de inversores que estén alineados con sus valores. Por lo dicho, ¿no? Y luego, además de esto, porque no solo dan dinero este tipo de inversores, y aquí puedo conectar también con Ana de Open Value, que nos podrá contar. Ella ha hablado de Venture Philanthropy, toda esta parte del acompañamiento, ¿no? Que estos inversores no solo te van a dar dinero, sino que además luego te van a acompañar en todo, ¿no? Y te van a ayudar a medir y a gestionar tu impacto social también. O sea, hay muchas cositas ahí que estos inversores pueden hacer por ti, ¿no? Entonces, ahí es un gran momento para lanzarse con un proyecto de impacto. Yo creo que mejor que nunca, ¿no? Sí, yo coincido con Antón en la oportunidad que supone para estas iniciativas y para estos emprendimientos el que la inversión de impacto está creciendo, porque para el emprendedor es más fácil desarrollar una relación de confianza con el inversor si sabe que sus valores de sostenibilidad y su objetivo de generar un impacto es compartido, que tu compañero de viaje coincide y tiene un objetivo común al tuyo de generar impacto. Y en relación al acompañamiento y a la medición, yo creo que como financiadores es importante poner el foco en estas empresas o estas iniciativas innovadoras y que aportan tecnología, porque eso va a suponer un cambio en toda la cadena de valor. Me venía a la mente con todo esto de la medición una iniciativa que está también en este evento de Ecodicta, que es Bicom, que hace trazabilidad a lo largo de toda la cadena de valor. Entonces, invertir en este tipo de empresas supone una gran mejora para todo el sector, porque es un paso más cerca hacia la sostenibilidad, hacia la medición y hacia la trazabilidad, que pues es un problema que también ha puntualizado Ana con las emisiones y con lo que se conoce o oímos el consumidor que contamina este tipo de sector. Bueno, Verónica, directamente me lanzo. Si quieres, bueno, por supuesto coincido, ¿no?, con todo lo que se ha planteado y sobre todo con la importancia, ¿no?, de esa combinación también de la inversión privada y pública, que es ya una realidad. Incluso en el nuevo periodo de fondos, ¿no?, de la Unión Europea se están contemplando, ¿no?, fórmulas de inversión y de financiación dirigidas también a la sostenibilidad, que pueden ser más nuevas, más cercanas, ¿no?, a la de capital riesgo. Y es una realidad, ¿no?, que esta colaboración pública-privada a nivel económico va a ser necesario, ¿no?, si queremos cambiar el modelo, que al final es lo que está detrás de
de todo esto y conseguir esos objetivos, ¿no? De sostenibilidad, de Green Deal y de ese mundo y nueva economía, ¿no? Que todos estamos buscando. A mí me parece fundamental cómo las finanzas van a ser necesarias tanto para impulsar nuevos modelos de negocio sostenible, pero también para la transformación de empresas que ya existían, y creo que eso también es un tema importante, ¿no? A veces es más complejo, ¿no? Cuando ya estás funcionando, realizar esa transformación y yo creo que es muy importante, ¿no? Dar el apoyo a las empresas para que sean capaces de transformar sus modelos de negocio, para que sean más sostenibles y que la sostenibilidad al final sea una ventaja competitiva para ellos también, ¿no? Es decir, debe ser rentable, si no ninguna empresa realmente cambia. Aquí hay que aunar propósito con rentabilidad. Vamos, nosotros tenemos muy claro cuando hablamos con empresas que si eso no se produce, pues es complejo. Y por otro lado, simplemente introducir otro tema y es cómo con todo este apoyo que existe en el mundo inversor, que realmente es un momento, no sé, como muy emocionante, ¿no? en este sentido y muy, muy positivo, pero también cómo las empresas tienen que tener claro que los inversores pueden ser exigentes respecto al demostrar este impacto y que no caigamos en ese greenwashing, ¿no? Que realmente estemos hablando de un impacto real y de ahí la importancia de la medición, que yo creo que en este ratito que ya hemos hablado ya salió varias veces y que todos tenemos muy, muy claro, ¿no? La necesidad de demostrar ese impacto porque los inversores van a confiar también en la medida que tú eres capaz, ¿no? De demostrar que realmente produces ese impacto positivo social y medioambiental. A raíz de lo que acaba de decir mi compañera, me gustaría realizar pues, una serie de apuntes. Respecto a la pregunta que lanzabas, Verónica, digamos que los inversores juegan un papel fundamental a la hora de reconocer esas empresas que resuelven los mayores desafíos sociales como las mejor posicionadas para crecer. Los inversores tienen un papel fundamental porque deciden si en lo que van a invertir es ético o no, cosa que antes se planteaba muchísimo menos, solamente se miraba la rentabilidad y no el propósito. Sin embargo, parece que algo ha cambiado. Ya desde el momento en el que el CEO de BlackRock, Larry Fink, lanza una comunicación en la que dice que solo va a invertir en empresas que cuenten con criterios ESG, pues en ese momento sí que de repente todas las empresas quieren saber qué es la sostenibilidad y cómo pueden ser sostenibles, con el riesgo, como comentaba ahora mi compañera, de caer muchas en greenwashing. Aunque, bueno, contamos con consumidores mucho más formados y sí que son capaces de discernir entre empresas socialmente responsables y empresas que aparentan ser socialmente responsables. Sí, yo quería comentar que estamos viviendo ahora, yo creo que en un momento enormemente emocionante. Es decir, ha cambiado muchísimo la tecnología, han aparecido las impresoras en 3D, lo cual está abriendo un campo tecnológico muy importante en la moda también, es decir, impresión personalizada, impresión con materiales sostenibles. A su vez, como habéis comentado, desde hace varios años para acá, empieza a haber cada vez más fondos éticos, fondos que solo invierten en empresas socialmente responsables, que además están capilarizando, están bajando a lo que son proyectos emprendedores. Y buen ejemplo, pues sois varios de los que estáis ahí, porque un fondo normalmente invierte pues unas cantidades de dinero que no llegan a un emprendedor porque se les queda muy pequeño. Es decir, o sea, no van a invertir 5.000 euros, 50.000 euros, te van a invertir varios millones de euros. Y a su vez van a venir en el siguiente programa operativo, la Comisión Europea va a apostar también mucho por la sostenibilidad. Todo esto es un caldo de cultivo, yo creo que bastante importante, pero que no tiene que hacer olvidar a los emprendedores que tienen que seguir trabajando en una propuesta de valor. O
sea, una propuesta de valor que sea atractiva, que genere rentabilidad, no solo social, importantísimo, pero no solo social, porque van a querer vivir de eso, y que les permita también crecer, sobre todo porque independientemente del impacto social, cualquier inversor también va a querer bueno, pues, un retorno financiero pues, más o menos importante, o estará dispuesto a sacrificar parte de ese retorno financiero por un impacto social, pero parte, no el todo. A este respecto, creo que es necesario que vayamos un pasito hacia atrás. Estamos hablando mucho de mediciones, estamos hablando mucho de impacto, pero primero, y aquí os voy a poner un brete, es necesario que entendemos por inversión de impacto de cara a poderlo explicar a toda nuestra audiencia, y qué impacto tienen las inversiones en moda sostenible que las diferencian de la moda tradicional. ¿Valientes? Sí, si queréis me animo yo con la parte de inversión de impacto, que veo que aquí no se lanza nadie. Sí, o sea, digamos, muy simplemente, o sea, la parte de la inversión de impacto, si nos hacemos, bueno, explicándolo así, estaría bien con un gráfico, ¿no? Pero para que os hagáis el gráfico mental, si ponemos en un extremo de una balanza lo que es la inversión tradicional, que siempre se ha buscado un retorno económico, nada más, ¿no? O sea, más y más rentabilidad y no mirando nada el impacto. Y en el otro lado de la balanza, la filantropía, que sería puramente buscar un valor social, ¿no? Un impacto social sin mirar la rentabilidad, porque son prácticamente donaciones. La inversión de impacto en el gráfico estaría en el medio, ¿vale? Obviamente en el medio siempre se busca una cosa u otra, pero es un poco para hacerse la idea, ¿no? El inversor de impacto lo que busca es tanto una rentabilidad financiera económica justa, como un retorno en impacto que tiene que ser además creciente en el tiempo, tiene que ser intencionado por la empresa y tiene que ser medido, ¿vale? Y eso es súper importante, la parte de la medición, que es lo que lo diferencia de, pues por ejemplo, que antes se ha comentado, de las inversiones sostenibles o, bueno, socialmente responsables, ¿no? Que se llama el ESG, que a veces, pues bueno, también hay como es otro mundo que tú en Spainshift seguro que lo conocéis bien, pero bueno, que es otro mundo que tiene también sus submundos. Pero se puede simplificar diciendo que el ESG es más hacer las cosas bien hechas, ¿no? Y la inversión de impacto busca ese impacto creciente y creciente en el tiempo medido, ¿no? Entonces, bueno, eso es una explicación muy básica, obviamente luego hay más cositas, pero para que se entienda bien qué es eso de la inversión de impacto, pues eso. Luego, obviamente, está el Venture Philanthropy, que yo lo situaría entre la inversión de impacto y la filantropía, ¿no? Es un poquito más tirando, que ahí igual también Ana lo puede explicar mejor. Pero bueno, que ya se centra mucho más en ese acompañamiento, etcétera, y quizá puede mirar más el valor social que la rentabilidad financiera, ¿no? Y ahí paro. Estás enmuteada, creo. Ana, te veo sentir. ¿Quieres añadir algo más? Coincido con Antón. No me quería adelantar a la otra Ana que tiene la mano levantada, pero rápidamente... Pero ¿por qué no sé bajarla? Ah, vale. Pues coincido con Antón en la definición de la inversión de impacto. Yo creo que frente a la inversión tradicional que combina rentabilidad-riesgo, entra el impacto y se combinan estas tres variables, y comparado un poco más con la Venture Philanthropy, que es un poco el viaje que hacemos desde Open Value a Global Social Impact, que es el fondo de inversión de impacto, en la Venture Philanthropy el foco es la generación de un impacto, de la solución de un problema social, y se centra en apoyar a empresas que quizás están en fases más tempranas que la inversión de impacto. La rentabilidad no es necesariamente una prioridad y, por tanto, como están en estas fases tan tempranas, el acompañamiento es fundamental. Entonces, un poquito hilando con la pregunta anterior, por ejemplo, si nos viniera un diseñador o alguien relacionado con el sector, quizás la parte creativa está muy desarrollada, tiene una propuesta muy atractiva, pero le falta, como decía Luis, un modelo de negocio, una propuesta de valor desarrollada que resulte atractiva para el inversor. Entonces, ahí entra la Venture Philanthropy con su acompañamiento y las aceleradoras de impacto para aportar herramientas de construir una propuesta de valor
y construir también una estrategia de impacto, en nuestro caso por medio de la teoría del cambio, que conjugue todo esto, que conjugue un modelo sostenible con una sostenibilidad medioambiental, social y también económica. Fantástico. Voy a aprovechar para dar paso a la otra Ana Gil, que hablaba sobre pasar de parecer socialmente responsables a realmente ser socialmente responsables. Hablamos mucho de greenwashing, ya está ampliamente extendido. Lo nuevo, lo que nos está afectando ahora es el impact washing. Todo el mundo hace inversiones de impacto ahora, por eso os decía esta definición. Ana Gil, ¿algo que aportar? Pues sí, realmente también es fácil saber cuando se está invirtiendo en algo que va a tener impacto en la vida de las personas y en algo que aparenta primar el valor social, pero que realmente es fácil discernir un proyecto en el que va a primar la rentabilidad que un proyecto que va a primar el valor social o el impacto que pueda tener ese proyecto en la vida de las personas. Proyectos, por ejemplo, muy bonitos, como puede ser el de Antonio Espinosa, el CEO de Aura, se ve realmente que prima el valor social y no, por ejemplo, la parte de rentabilidad. Y respecto a la pregunta que lanzabas antes de cuál es la diferencia entre la moda sostenible y la moda tradicional, tal y como la conocemos desde siempre, me gustaría añadir que a veces se nos olvida un poco que en la sostenibilidad es muy necesaria la innovación, porque tratamos de dar respuesta a problemas que son muy complejos y para resolver ese tipo de problemas tenemos que pensar de una forma distinta a las anteriores personas que han intentado resolverlo. Si bien es cierto que se van a primar pues, una serie de criterios a la hora de elaborar planes de moda sostenible, sí que va a haber muchas menos emisiones, se va a utilizar otro tipo de materiales. Nombrabais antes a Sepia, que me parece que es una muy buena empresa porque sí que combina sostenibilidad y tecnología para conseguir pues, que esa moda tenga un impacto en la sociedad, pero un impacto muy pequeñito en el medio ambiente. Entonces, sí que es cierto que uno de los errores que se cometen a veces es, hay un informe de la Fundación Accenture, no se relaciona la sostenibilidad con la digitalización. Solamente un 5% de los informes lo abordan de forma conjunta. Entonces yo pienso que eso es algo que sí que habría que cambiar. Y ahora que, Verónica, comentabas también el tema del impact washing, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, es un tema para estar muy cerca y bueno, perdonad si vuelvo a ser repetitiva, ¿no? Pero me parece que superar el impact washing o que realmente no caer en él, no los que pueden de alguna manera caer de una manera más burda, ¿no? Pero quiero decir, en aquellos límites en que realmente no conocemos qué impacto estamos teniendo y queremos estar seguros de que no estamos cayendo, ¿no? en ese impact washing, vuelvo a poner como tema central la medición. Sabemos todos los que trabajamos en este ámbito que estamos un poco en pañales todavía en la medición de impacto. Esto es así, hay muchísimas iniciativas en marcha. Además, ahora hay muchísimo movimiento en este sentido por ver un poco quién va a liderar, ¿no? También esta parte de medición dentro de las distintas iniciativas. Ahora que también la Unión Europea, sabéis que bueno, pues está trabajando sobre unos estándares europeos, ¿no? Que bueno, previsiblemente, leí el otro día, ¿no? En el roadmap que a partir de 2023 deberían estar disponibles, ¿no? Y que estarán y partirán de otros indicadores que ya existen, ¿no? en el mercado, pero sí con ese punto de cuáles son los requisitos de medición, ¿no? Que la Unión Europea está posicionándose también, ¿no? En ese sentido. Entonces,
me parece que la medición va a ser un tema clave para que podamos quizás ser más exhaustivos, ¿no? en cuándo estamos hablando de impact washing y cuándo realmente estamos hablando de un impacto. Y además con un elemento complejo que en el futuro será importante, que es la comparabilidad. Es decir, una vez esos estándares estén más claros, ¿no? Y más centrados, ¿no? Entrará el elemento de la comparabilidad y en ello también un elemento de competencia, claramente, ¿no? Entonces, bueno, es un tema para estar atentos y que puede dar claves, ¿no? Para tratar de huir, ¿no? de estas situaciones. Yo, por añadir también un poco algo sobre lo que ya habéis comentado, que estoy de acuerdo con todo, y no lo digo por decir, sino porque es la realidad, me gustaría también volver un poco atrás a la definición gráfica que ponía o que daba Antón sobre la balanza e incidir sobre la inversión de impacto, esa que se situaba a mitad, ¿no? entre la inversión tradicional, que es puramente financiera, y luego la filantropía. Entonces, yo creo que también es importante que los proyectos, sobre todo los más incipientes, a la hora de abordar cuál es su crecimiento, si se quieren dirigir a este tipo de fuentes, desde el inicio tengan ese planteamiento de escalabilidad, que probablemente también tengan que apostar por la tecnología, como por ejemplo habéis dicho, Sepia lo hizo desde el inicio y hay otras empresas que también lo están haciendo bastante bien ahí, porque claro, el inversor de impacto creo que sí va a pedir un mínimo de retorno, porque eso es así, y sobre todo que quede claro la diferencia entre la filantropía y la inversión de impacto. Yo creo que eso es muy, muy importante y cuando un emprendedor de la moda sostenible tenga claro cuál es esa diferencia, también podrá aplicarlo en su plan de crecimiento. Yo quiero añadir una cosa más a lo que estabas comentando de hacer proyectos escalables. Yo creo que en nuestro país, en España, somos bastante poco ambiciosos a la hora de hacer proyectos, quizás porque pensamos que hay poca financiación en el mercado y como hay poca financiación en el mercado, vamos a hacer un proyecto más pequeño y como el proyecto es pequeño, obtenemos menos financiación todavía. Es decir, yo noto una falta de ambición importante en los emprendedores, en los proyectos en este país. Es decir, y sobre todo en aquellos que son tecnológicos. Todo proyecto que no sea rápidamente escalable, que no esté en 2 años, en 3 años ya vendiendo, por lo menos en su plan de negocio, vendiendo a nivel internacional, o sea, internacionalizado, va a tener complicado competir en un mundo global porque las ideas, la tecnología, la innovación, tarde o temprano te la acaban copiando o te acaban desarrollando algo que te pasa por la derecha. Es decir, yo hace ya varios años organicé el Congreso Mundial de Emprendedores del MIT en España y había una cosa que me sorprendía enormemente. Ellos no te hablaban en primer lugar de qué habían inventado, qué empresa habían montado. Lo primero que hacían era decirte el dinero que habían levantado. No, yo he levantado 10 millones de dólares, yo he levantado 25 millones de dólares, yo he levantado 7. O sea, ¿qué empresa en este país ha levantado 7 millones de dólares, 10 millones de dólares? Es decir, y probablemente no lo han levantado porque también sus proyectos son muy poco ambiciosos a la hora de hacerlos. Es decir, voy a hacer un proyecto voy a pedir 50.000 euros, voy a pedir 150.000 euros, y eso ya siendo generoso. Y dejan de contemplar una serie de aspectos que harían mucho más atractivo ese proyecto a inversores más potentes. A este respecto, me viene fantásticamente bien esta pregunta, o sea, esta reflexión, para enlazar con la siguiente pregunta, y es eso, ¿qué retos financieros vosotros como consultores, muchos de vosotros que estáis de la mano con esos creativos, esos fabricantes que tienen una idea que quieren desarrollar, a qué retos se enfrenta? ¿Cuáles son estas posibles barreras que Luis arroja y por qué esa falta de ambición muchas veces? Yo ahí, bueno, por responder brevemente a eso, sobre lo que ya hemos abordado, yo creo, Luis y yo en las últimas intervenciones, yo creo que, por lo menos es lo que yo veo,
hay muchos proyectos relacionados con moda sostenible, en este caso, con impacto social, sobre todo en fases iniciales, que quizás pecan de esa estrategia financiera, porque cuando tú te pones a hablar con el equipo, probablemente controlan muy bien cuál es la propuesta de valor que ellos quieren aportar a la sociedad y sobre la cual quieren construir un proyecto, pero es cierto que quizás luego cuando entras en detalle, pues ves que a lo mejor no está muy optimizado ese business plan, esa estrategia de crecimiento, y no olvidemos que en las fases iniciales, al menos en la primera ronda, yo creo que lo que más importa es, por un lado, el equipo y por otro lado también, cuál es la visión que tenga ese equipo, porque de inicio, pues lógicamente no habrá muchas métricas que enseñar. Entonces ahí yo creo también que, como bien decía Luis, en España probablemente yo creo que es un factor cultural incluso. Yo creo que nos falta esa ambición. También creo que en los últimos 8 años ha habido bastante avance ahí y que cada vez se ven más rondas y se ven más exits, los tamaños de los exits también son mayores y vamos, yo creo que estamos en el buen camino. Pero volviendo a esos hándicaps, yo creo que la parte financiera suele ser algo que suele ser, ya os digo, un caballo de batalla para muchas empresas que apuestan por impacto social. ¿Alguien más? Yo, por añadir un poco a lo que decía Javier, y desde la experiencia que tenemos en Open Value como aplicando el Venture Philanthropy, quizás una dificultad en la que se encuentran los emprendedores en fases muy iniciales es el reto de encontrar financiación acorde a sus necesidades y a su capacidad en ese momento. Quizás no están teniendo suficiente facturación como para asumir determinados modelos de financiación y se encuentran pues, en el conocido Valle de la Muerte, que un poco atados de opciones. Entonces, creemos, y encantada de escuchar otras opiniones, que la Venture Philanthropy propone una alternativa a esto con la financiación blended, que puede combinar donaciones y préstamos convertibles o otros tipos de financiación blended, que por ser una donación no es que esté renunciando a un modelo de negocio. Valoramos un modelo de negocio y valoramos, como decía Javier, una proyección, pero reconociendo la realidad actual del emprendedor y la capacidad que tiene para endeudarse o para asumir ese tipo de financiación quizás más tradicional. Fantástico. Por arrojar un poquito de luz y ir cerrando ya este debate que podría llevarnos años, para definir la inversión sostenible tenemos un grupo de trabajo en SpainSafe que se ha reunido en varias ocasiones y no hemos pasado de la definición con diferentes visiones, magnitudes, escalas, liquideces de la inversión de impacto. Para esos creativos, esos inversores, esos pequeños fabricantes, ahora mismo, ¿qué alternativas de financiación reales tienen a su disposición desde ámbitos públicos, privados? Ya hemos hablado de algunas, algún programa en concreto, proyecto concreto. Cuando queráis. Bueno, yo brevemente también, porque nos dedicamos a eso gran parte de nuestro tiempo, yo creo que una de las opciones, por ir al grano y no enrollarme más, sería ENISA. ENISA es una financiación pública, son préstamos participativos y básicamente lo que permiten es apalancar los fondos propios que tenga la empresa. En este caso, nosotros hemos visto empresas que habiendo constituido la ASL hace a lo mejor 4 meses, con aportaciones, eso sí, iniciales de los socios, porque al final no tenemos que olvidar que también la empresa tiene que apostar, ¿no? Y los fundadores, su gente de su entorno, o la típica ronda de las 3 Fs, pero sobre esa financiación que se pueda de inicio tener como capital privado, puedes utilizar este tipo de apalancamiento. Entonces aquí hay, por ir, ya os digo, a foco muy early, hay una línea de ENISA, se llama Jóvenes Emprendedores, que lo que permite es a emprendedores de menos de 40 años
que puedan doblar sus fondos propios o que puedan optar a doblar sus fondos propios, con lo cual con una inversión de unos 30.000 euros, pues probablemente podrías solicitar un ENISA de unos 60.000. Ya tendrías 90.000 euros, ya podrías aumentar tu runway, ya podrías incrementar tus gastos y en definitiva crecer. Es una fórmula que funciona bastante bien y esto también podríamos hablar durante un par de horas sobre este tema. Sí, por añadir, si me dejáis, no, efectivamente, yo creo que aquí es importante la fase del proyecto, ¿no? Como has dicho tú, dependiendo de dónde esté, pues bueno, hay diferentes vías, ¿no? Quizá la más difícil, como siempre, es al inicio, que no tienes nada hecho y quizá no tienes dinero, ¿no? Entonces, bueno, al inicio quizá vienes a un bolsa social o vas a un ENISA o vas a algo y no te lo pueden dar, pues porque no tienes esos fondos, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, al inicio siempre es ideal que por el propio emprendedor o la emprendedora o el equipo aporte algo, ¿no? Y si no tiene ese dinero, que también puede ocurrir que no lo tenga, estamos hablando de poquito para poder validarlo, ¿vale? Para poder lanzarse al mercado y ver si tienes primeras ventas. Pues las 3 Fs que las has nombrado tú también. O sea, que al final es la gente más cercana a ti que te va a ayudar y va a apostar por ti aunque no tengas nada. Y ya con eso te lanzas, como has dicho tú, no necesitas muchísimo, pero sí algo para poder validar y ya ir, pues por ejemplo, a la bolsa social, por hacer un poco de vender un poco el libro, te puedes venir y decir, oye, mira, pues llevamos 6 meses, hemos invertido cada uno 5.000 euros, hemos hecho una rondita de 30.000 de 3 Fs y ahora queremos 200.000 para hacer esto. Y ahí ya empezamos a hablar, ¿no? Y lo mismo que la bolsa social puede ser pues son otros fondos que incluso de early stage o lo que sea, ¿no? Luego también hay aceleradoras, que eso, bueno, no hemos hablado, pero aceleradoras como Unlimited, como Ship2B, etcétera, que al final también te acompañan bueno, pues para eso, para que consigas validar tu modelo e incluso algunas pues luego te invierten también, ¿no? Te pueden invertir. Entonces, bueno, ahí ya es un poco la fase más complicada. Una vez has hecho eso y empiezas a funcionar, ya puedes hacer rondas más grandes y los inversores van a empezar a escucharte, ¿no? Ya business angels, etcétera, y en un futuro pues fondos quizá, ¿no? Más, es un poco por poner ahí el esquema. Y bueno, quizá nombrarlo, aunque es verdad que ese puede ser el camino más complejo, ¿no? Sobre todo si no se tiene una trayectoria previa, pero bueno, no dejar de lado los fondos europeos, no tanto el Next Generation, que ahora se está hablando mucho, ¿no? Y parece que bueno, va a venir a salvarnos a todos, sino estoy pensando más en el programa plurianual, ¿no? El presupuesto plurianual al final. Pues bueno, sobre todo Horizon Europe va a ser un instrumento en el que las pymes van a tener oportunidad. No es una vía fácil, sin tener trayectoria sobre todo, ¿no? De proyectos europeos, es complejo, pero sí que es verdad que la oportunidad está ahí, tanto en las solicitudes que se pueden hacer directamente, ¿no? a los distintos instrumentos y programas en Europa o a través de organismos como CEDETI, que bueno, sobre todo en investigación, desarrollo, pues también tienen sus propias líneas y bueno, va a ser un nuevo periodo de fondos, con lo cual vamos a ver, todavía falta mucho por saber, pero bueno, no conviene dejarlo de lado, aunque es verdad que es un ámbito complejo. Luis. Sí, yo por aportar un poco por complementar lo que has dicho, Begoña, normalmente los fondos europeos se acaban canalizando a nivel país a través de las instituciones existentes, es decir, que pueden ir, esos fondos los pide el gobierno, los piden, llegan a los ministerios y a partir de ahí los reparten regionalmente, es decir, cada región o cada comunidad autónoma tiene sus instrumentos y aparte hay una serie de instituciones pluriregionales que también aportan financiación. Lo digo porque, aunque sí que es cierto que hay proyectos en los cuales se puede solicitar financiación directamente a Europa, normalmente estos fondos se canalizan a través de instituciones que ya existen en España, es decir, a través de NISA, a través de CEDETI, a través de ICOs, a través de bueno, pues, los instrumentos o las instituciones que existen actualmente. Es decir, mi consejo es estar atento a la publicación de subvenciones que suelen hacer todas estas instituciones y las líneas que tienen marcadas. Fantástico. Muchísimas gracias. Nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero despedirme de vosotros. Ana Gil ha tenido que irse.
Me había escrito por el chat, pero no me he dado cuenta, lo siento mucho. Ana, gracias por participar. No quiero despedirme sin poder hacer una pequeña ronda entre vosotros, entre nosotros, y que hablemos, bueno, pues de las principales conclusiones que hemos tenido de este encuentro. Hemos hablado de medición, hemos hablado de información, de esos reportes que tenemos que hacer, ese seguimiento, esos diferentes niveles de financiación que podemos encontrarlos en función de en qué momento de desarrollo está nuestra idea. Si os parece bien, seguimos con el orden habitual. Ana o John, cuando quieras, unos minutitos. Perfecto. Nada, solo destacar que yo creo que la sensación general es que hay muchas ganas de apoyar este tipo de proyectos y de iniciativas, que la sostenibilidad no es una moda, sin que suene a eslogan, sino que es algo que ha venido para quedarse, porque es un cambio, supone un cambio sistémico, supone un cambio a la manera en la que venimos haciendo las cosas, y entendiendo sostenibilidad no solo en el plano medioambiental, que quizás es el primero que captamos, sino social y económica. Y que como financiadores, aparte de facilitar, yo me llevo como de deberes la importancia del acompañamiento y de formar o invitar a los emprendedores y diseñadores a desarrollar una visión de negocio, de propuesta de valor a largo plazo, y de ir trabajando en la medida que puedan en la medición y en el reporte, porque yo creo que trabajar en la medición es un poco invertir a largo plazo en tu proyecto, porque es tu carta de presentación de yo digo que soy sostenible, así demuestro que soy sostenible. Entonces, esas son mis conclusiones y muchas gracias. Gracias, Ana. ¿Continuamos con Javier? Sí. Vale, pues a ver, a modo de conclusiones, que creo que se ha dicho muchas cosas y todas ellas muy interesantes, pero bueno, creo que efectivamente, como dice Ana, sostenibilidad e impacto social son, digamos, tendencias que bueno, ya no tanto tendencias, sino son realidades a día de hoy, y sin duda esta doble vertiente va a seguir creciendo y van a seguir naciendo proyectos que tengan este impacto social. Entonces, ahí también una conclusión que creo que ha dicho Luis, que es interesante que intentemos pues, tener más, más ganas a la hora de construir proyectos grandes, porque no tenemos que olvidar que el impacto social, o al menos así lo veo yo, cuanto más grande sea el proyecto que lo genere, pues más grande va a ser ese impacto social. Y al final todo eso repercute en la sociedad, en la economía, etcétera. También lo que decía Antón, muy interesante, saca una lectura, y es diferenciar bien qué es impacto social de filantropía. Yo creo que en el momento en el que se traslade bien que impacto social no es lo mismo que filantropía, también podremos trabajar con aquellos emprendedores que opten por proyectos que tengan este impacto social, para que entiendan que ya no solo tienen que centrarse en esa propuesta de valor que efectivamente radique un componente de impacto social, sino que también, pues desde el punto de vista financiero, tenga esa escalabilidad y pueda generar esos retornos a esos financiadores privados que puedan apostar por los proyectos. Y por último, pues bueno, también lo abordamos al final del debate, que hay bastantes fondos públicos que pueden apalancar esos fondos privados, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, e incluso pasando por el ámbito autonómico, y que los proyectos tienen que estar pensando cómo hacer ese puzzle para maximizar pues, su estrategia de financiación y su crecimiento. Gracias. Fantástico. Muchísimas gracias. Antón. Sí, bueno, muy rápidamente y por no repetir ideas, pero bueno, básicamente yo me quedo con eso, que es un momento inmejorable para empresas de impacto para encontrar financiación ahora mismo, y que va a ser súper importante la parte de demostrar a futuro también que el impacto pues, puede ser rentable, ¿no? Que yo creo que también ha sido un problema anteriormente, por lo que los inversores pues igual arquean la ceja cuando oyen impacto social, ¿no? Entonces, por un lado, demostrar que pueden ser rentables, ¿vale? Estas inversiones de impacto.
Y, por supuesto, la necesidad, como ha dicho también Javier y más de uno, de divulgar, ¿no? de conocer este sector, este ecosistema del impacto en general, no solo inversión de impacto, pero bueno, todo lo que hemos hablado, imprescindible también para las empresas, para conocer, que sepan exactamente todo lo que hay que se está moviendo, que no siempre lo conocen. Entonces, bueno, esa fuerza comunicativa tenemos que hacerla entre todos y darlo a conocer, ¿no? Y luego para las empresas, pues bueno, como detallito, pues que no dejen de lado esa rentabilidad económica, ¿no? También, porque al final los inversores van a mirar esto, ¿no? Y no simplemente van a decir, oye, fantástico el impacto, sino que van a querer también un retorno, en muchos casos, ¿no? Un retorno económico. Entonces, bueno, pues esas son un poco las ideas sueltas que he recogido. Genial, muchas gracias. Begoña, por favor. Sí, bueno, pues cogiendo también las palabras de Luis, ¿no? Aunque ya se ha repetido también, la importancia de ser ambiciosos en todos los sentidos, ¿no? En las propuestas que hacemos hacia afuera y también interiormente, ¿no? En las compañías y en cada uno de los negocios, ¿no? Y aparte de ser ambiciosos, ser rigurosos también en la medida de nuestras posibilidades, hacer un esfuerzo, ¿no? Por mostrar ese impacto, no solamente tenerlo, sino también ser capaz de transmitirlo y que la sostenibilidad forme parte de la estrategia, del modelo de negocio, que no sea algo añadido, que no sea un plus, que realmente sea parte del core, ¿no? de ese modelo de negocio. Fantástico, Begoña, muchísimas gracias. Luis, para terminar. Sí, yo por terminar y por no repetir todo lo que se ha dicho, me gustaría ya meter una cosita diferente, pero que está muy relacionada. Es decir, hay que ser empresarios. Un emprendedor tiene que tener una gorra de empresario, no ser un artista solo. O sea, no ser solo un diseñador, no ser solo... O sea, ese alma de artista le va a hacer tener ese espíritu diferencial, pero tiene que pensar en números, tiene que ser empresario, tiene que pensar en tener impacto, es decir, aunque la filantropía social es muy importante y es un primer escalón, muchas veces para poder llegar a tener financiado su proyecto y tener impacto, no se puede quedar solo en un proyecto de filantropía social. Tiene que pensar a lo grande y tiene que generar impacto para la sociedad, que es realmente lo que estamos buscando todos. Fantástico, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer estar con vosotros. Tengo una libreta llena de apuntes. Espero que nos volvamos a ver pronto. Hablemos más de financiación, más de impacto, más de información no financiera. Es con esa reforma de la directiva que se publica el mes que viene. Y la reciente entrada en vigor del reglamento de SFDR, de información también relativa a la sostenibilidad, donde también se recoge eso que hemos hablado, no es solo ambiental, no es solo económica, es social y de buen gobierno también. Y nada, muchísimas gracias a todos. Os dejo, que ahora tengo que transmitir estas conclusiones que me habéis ayudado a hacer al resto de mesas. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós.